Y de hecho el alcance del Sol va hasta los confines del sistema solar. ¿Cómo nace esa pasión por la física? Por la física no es tan antigua, bueno, de cuando era muy joven, pero por la ciencia desde que tengo uso de razón. Y estar ahí pues en ese icónico lugar para la ciencia por donde pasó Isaac Newton y grandes científicos, pues eso tiene un peso y una motivación súper importante. ¿Con qué satélites o misiones has trabajado para ver el Sol y cómo llegaste a eso? Ok. En Canarias hice mi maestría y el doctorado. Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos volviéndonos tan vulnerables al impacto de una tormenta solar que necesitamos hacer algo. Y otro componente que me gusta mucho destacar es que la ciencia está hecha por humanos y por eso tenemos que humanizar la ciencia. Y humanizar la ciencia es contar las historias de los científicos que pasaron las duras y las maduras para poder sacar adelante su pasión por la ciencia. Eso hay que comunicarlo. En toda tu carrera, ¿qué cosas han sido desafiantes para ti? Sí, aquí el reto es muy grande y para nadie es un secreto porque la financiación en ciencia es muy baja y yo soy pues un astrofísico solar, me encanta el sol, pero huyo del sol. Hoy queremos hablarles de alguien que decidió mirar al cielo y convertir esa curiosidad en una forma de vida. Santiago Vargas Domínguez es un científico colombiano que ha dedicado su carrera a estudiar el Sol, esa estrella que nos da la vida y que aún guarda muchos misterios. Desde muy joven entendió que la ciencia no solo se trata de fórmulas y laboratorios, sino de preguntas profundas sobre nuestro lugar en el universo. Se formó como físico y astrofísico en Colombia y en el exterior trabajó en centros de investigación de alto nivel. Finalmente regresó al país para aportar su conocimiento desde la Universidad Nacional y el Observatorio Astronómico Nacional. Pero Santiago no se quedó solo en la academia. Su verdadera huella está en la divulgación científica, en libros, charlas, proyectos sociales y espacios donde la astronomía se vuelve cercana, humana y posible para todos. Él cree firmemente que la ciencia debe inspirar, emocionar y transformar. Esta es la historia de un científico que estudia el sol, pero que también ilumina mentes, despierta vocaciones y nos recuerda que mirar el cielo sigue siendo una de las formas más poderosas de entender quiénes somos. Bienvenido a AMSIR Podcast. Pues doctor Santiago Vargas, muchísimas gracias por venir acá. Muchas cosas de las que usted ha hecho me han inspirado también a ser divulgador. Qué bueno. Desde que yo lo conozco a su merced, cuando me da clases de astronomía en la universidad, así que gracias por inspirar y inspirarme. Bueno, eso significa entonces que he logrado hacer un poco el papel bien y que ahora haya nuevos talentos que puedan seguir expandiendo esa semilla y que podamos crecer, ¿no? Que haya una masa crítica muy grande de personas en torno a la divulgación de la ciencia. En este espacio de AMSIR ponemos a todos los actores más relevantes y cuando llegan siempre les damos un empujoncito con algo interesante que sucedió. Quiero comentarle un dato curioso. El día de ayer en la NASA, junto con la Administración Nacional de Observación Oceánica y Atmosférica, lanzaron por SpaceX 3 satélites. Sí. Le voy a leer los nombres porque pues, tampoco me los sé así al pie de la letra. Conozco uno bien, de ese, el IMAP. El IMAP, sí. La sonda de mapeo y aceleración interestelar, el Carruthers, el observador Carruthers de la Geocorona, y el observatorio de clima de la Agencia de Observación Oceánica y Atmosférica. Resulta que estos 3 satélites tienen como la misión de hacer observación solar. Su merced es un experto que ahorita nos va a hablar sobre el sol. Usted ama el sol, básicamente. Usted es Santiago Sol. Sí. Y es muy interesante porque la vez pasada en el capítulo anterior hablamos sobre una inteligencia artificial que se llama Surya, que también desarrolló la NASA y la IBM para predecir tormentas solares 2 horas antes. Y estos satélites entiendo que también tienen esa misión de observar el sol y las tormentas, digamos, solares, digamos, para avisar cuando vayan a llegar esas tormentas a la Tierra, lo cual a mí se me hace incluso genial porque yo cuando estudié astronomía
Para mí eso era como extraño, o sea, y me enseñaban como eso es imposible. Y mire cómo vamos hoy en día, es increíble cómo ha avanzado la ciencia. Por supuesto, pues qué bueno comenzar con ese tema tan actual porque se abre una ventana de conocimiento nuevo en torno a lo que llamamos clima espacial. Y esta palabra o este término de clima espacial abarca el comportamiento del entorno cercano a la Tierra, pero en realidad es todo lo que abarca el sistema solar, que es el actor principal del clima espacial. Y lo bueno de tener este tipo de misiones es que cada vez más nos acercamos al sueño de poder mapear todo el entorno y saber exactamente cómo están cambiando las condiciones de muchas cosas, ¿no? El viento solar, el plasma, el campo magnético. Si lo llevamos al campo del clima en la Tierra, el ideal es que tuviéramos estaciones meteorológicas ubicadas continuamente, cubriendo un amplio espacio para poder saber exactamente cómo cambia el clima en la Tierra. Pues en el espacio, tratar de entender el clima implicaría tener un montón de esos satélites en distancias cercanas a la Tierra, entre la Tierra y el Sol, más cerca al Sol. Los puntos de Lagrange. Y todo, no solo puntos de Lagrange, sino si tuviéramos todos los satélites que pudiéramos, sabríamos exactamente cómo varía el clima espacial. Estamos empezando con estas misiones y yo creo que en los próximos años pues todo el mundo hablará del clima espacial y casi que será más importante el clima espacial que el clima como lo conocemos acá en el entorno de la Tierra. Y ahorita, bueno, ya ayer lo escuchaba en una entrevista que su merced estaba haciendo. Estamos como en otra actividad solar, como en otro ciclo de los 11 años en este momento. Sí, estamos en el máximo, muy cerca al máximo solar del ciclo 25. No significa que el Sol haya tenido solo 25 ciclos. Esto es una estándar que empezó hacia el año 1755 y cada 11 años el Sol ha mostrado una actividad casi periódica. Es decir, que en esos 11 años el Sol empieza estando muy bajo en actividad, empieza a crecer su actividad y en el máximo solar el Sol es muy activo. ¿Qué significa que sea muy activo? Que puede tener erupciones y las llamadas tormentas solares que pueden afectar a la Tierra. Pero es completamente normal ese ciclo de actividad. Lo que pasa es que no sabemos muy bien si es el único ciclo o hay más ciclos de muchos más años. Porque claro, apenas llevamos 400 años observando el Sol todos los días y estudiando sus manchas solares, que son un signo de que el Sol está muy activo. Entre más manchas tenga, más actividad tiene porque está asociado al campo magnético. Entonces es un tema muy interesante y efectivamente vamos a pasar el ciclo solar 25 y todavía no sabemos qué va a pasar en el 26 y eso es una motivación, poder predecir cómo va a ser el ciclo 26, el 27, el 28, no tenemos ni idea. Entonces todo eso es un campo abierto de investigación. Todos estos satélites que estamos enviando van a tratar de empezar a predecir esos ciclos ya a futuro. Sí, apoyados de otro tipo de instrumentos, telescopios en tierra, tenemos misiones que están orbitando el Sol muy cerca. Hay dos misiones, una se llama Solar Orbiter, la otra Parker Solar Probe, y son dos de las misiones más desafiantes de la NASA en toda su historia y de la Agencia Espacial Europea. Entonces, no es que un solo instrumento sea capaz de darnos la información para saber ya qué está pasando. Necesitamos múltiples instrumentos. Así como un ser humano cuando se enferma necesitan hacerle radiografías analíticas de sangre, etc. Todo eso es información que necesitamos para saber cómo está nuestro cuerpo. Pues en el Sol igual. Todo el entorno solar necesita un montón de instrumentos que están específicamente estudiando una cosita y otra cosita y sumen entre todos. Me gusta cómo lo pone, como doctores del Sol. Por supuesto, diagnosticando el Sol. Sí, Wow. exacto. Y de hecho en la atmósfera solar hacemos tomografías, las llamo yo, de la atmósfera solar. Empezamos a estudiar la superficie del Sol, luego vamos a una capa más alta que se llama la cromósfera y vamos subiendo, llegamos a la corona y tratamos de unir todo ese comportamiento como si hiciéramos una tomografía para saber qué está pasando en cada una de esas capas. ¿Usted cree que en algún momento lleguemos a tocar con algún satélite la fotosfera? La fotosfera es imposible porque entrar en ese entorno significa superar temperaturas que pueden llegar a los 15 millones de grados, pero ya estamos tocando la corona solar. De hecho, poca gente sabe que aquí donde estamos en la Tierra, estamos en la corona solar. Esa capa externa del Sol es muy amplia y de hecho el alcance del Sol va hasta los confines del sistema solar.
Pero las misiones que hemos enviado recientemente están muy cerca en la corona solar, pero ya en un entorno extremo que sería muy difícil de soportar para un ser humano. Eso es fascinante y escucharla hablar, Doc, es apasionante. Quiero preguntarle cómo nace esa pasión, porque usted es físico de la Universidad de los Andes y luego empezó su camino en la astrofísica. ¿Cómo nace esa pasión por la física? Por la física no es tan antigua, bueno, de cuando era muy joven, pero por la ciencia desde que tengo uso de razón. Porque de hecho tenemos unas grabaciones en cassettes, cuando yo tenía como 4 años, apenas hablaba así a media lengua, y nos preguntaban a mi hermano y a mí, ¿qué quieres ser cuando grande? Y decía, científico. Y yo no me acuerdo de eso, claro, eso fue hace muchos años, yo era muy pequeño, pero ya teníamos esa idea de que queríamos ser científicos, y dentro de la ciencia, la astronomía pues era algo muy llamativo. Las imágenes del universo, las series documentales como Cosmos, que inspiró a muchos de mi generación y lo sigue haciendo. Las revistas que llegaban a la droguería con información del espacio, documentales, programas. Yo creo que la astronomía tiene esa fascinación de acercar a la gente a unas preguntas muy llamativas sobre nuestros orígenes, sobre la vida, sobre por qué estamos aquí, qué va a pasar con el destino de la Tierra, del universo. Entonces son preguntas fundamentales que de hecho ya rozan la filosofía. Y esas preguntas pues son preguntas muy científicas, ¿no? De hecho el término científico es muy reciente, no tiene más de 200 años. Antes hablábamos de filósofos de la naturaleza, ¿no? Y eso pues implica que hay un montón de preguntas filosóficas en torno a por qué estamos aquí, qué va a pasar, cómo funciona el cosmos. Entonces, bueno, esas preguntas yo creo que nos atañen a todos independientemente de que seamos científicos o cualquier profesión que tengamos. Incluso los niños tienen esa capacidad de hacerse esas preguntas porque pues todo niño lleva un científico, una científica adentro y eso nunca para, nunca se detiene. Yo creo que hay que promover que siga siendo así. O sea, usted ha sido un niño que ha crecido con esas preguntas toda su vida y sí. Con eso ha ido trabajando. Sí, yo creo que en el entorno familiar en el que estábamos, pues nos alimentaban esas preguntas. Carl Sagan decía que hay una edad clave para un niño o una niña que son los 13, 14 años, que ahí es donde muchas veces se cercenan esas preguntas y cambia la actitud completamente hacia la ciencia. En parte por el entorno escolar, por el entorno familiar. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que reforzar y concentrarnos y por eso luego hablaremos pues de la divulgación que hago para público infantil porque me parece importante llenar esos espacios para que se sigan haciendo preguntas y cuestionando y no paremos de un tacazo todo ese impulso que llevan los niños en esa dirección hacia la ciencia. Hablando de esa carrera que has tenido en investigación, hay un momento en que tú digas, este momento a mí me marcó mucho como investigador y tal vez hizo un antes y un después. Sí, primero, tener la capacidad en esa época, yo salí del país hacia finales del 2000, o sea, hasta un cuarto de siglo. Salir del país era muy complicado, porque de hecho cuando terminé la carrera, pues era muy difícil encontrar alguno de nuestros estudiantes, compañeros, que hubiera viajado a un congreso internacional. Las facilidades no eran tantas como ahora en el sentido de comunicarse. Para aplicar a un doctorado, pues yo me acuerdo que uno escribía la carta y la enviaba por correo postal y tardaba un mes en llegar y luego le respondían por correo postal. Es decir, esa interacción era muy complicada y salir del país pues no era tan sencillo. Entonces eso pues para mí fue muy bueno porque empecé a estar en un entorno donde había mucha ciencia. Estuve en institutos pues de fama internacional que para mí era un sueño pasar por. ¿Cómo cuáles? Pues uno de los primeros congresos en los que estuve fue en el 2001 en la Universidad de Cambridge. Y ahí llegué yo pues con 21 años, que tenía 22 años, y claro, estaba con una gente sobre la cual yo había escuchado y pues había leído sus trabajos, etcétera, y estar ahí pues en ese icónico lugar para la ciencia por donde pasó Isaac Newton y grandes científicos, pues eso tiene un peso y una motivación súper importante. Y luego ya más adelante, tal vez uno de los momentos más interesantes para mí, ya en el campo de la astrofísica solar, fue poder
observar el Sol con el mejor telescopio del mundo. Yo trabajé ahí en ese telescopio y de hecho ese telescopio luego fue reemplazado por otro en otra parte del mundo y también trabajé allí un tiempo en ese otro telescopio. Es decir, estar en los dos mejores telescopios del mundo para observar al Sol y ver cosas en el Sol que probablemente nunca nadie antes había visto por la capacidad que tiene ese telescopio para ver detalles en el Sol. Recuerdo que hicimos una observación que fue durante muchos años la mejor observación de la superficie del Sol que se había hecho. Incluso 15 años después de hacerla se mantenía como una de las mejores observaciones del Sol y pues uno estaba ahí en directo viendo todo eso que ocurría en el Sol y sentir que muy pocas personas han visto eso, pues era algo muy llamativo. ¿Con qué satélites o misiones has trabajado para ver el Sol y cómo llegaste a eso? Ok. En Canarias hice mi maestría y el doctorado. En Canarias hay unos grandes observatorios y en una isla específica que se llama La Palma se encuentran los telescopios solares de los más importantes del mundo. En esa época, hace 20 años, el telescopio más grande para ver el Sol, que era una lente de 1 metro de diámetro. O sea, imagínate una lente, porque no es una lente de 1 metro de diámetro con un peso tremendo. Ahí pues uno puede ver detalles en el Sol que pueden tener el tamaño de Bogotá. Es decir, ver cosas tan pequeñas como Bogotá en la superficie del Sol, que está a 150 millones de kilómetros. Eso es fascinante. Es decir, tenemos tanta capacidad de ver cosas con esos telescopios que es como si desde Bogotá le viéramos los ojos a una mosca en Australia. Es increíble, ¿no? Pero tenemos esa capacidad técnica. Luego estuve en un telescopio que queda en las montañas del sur de California, se llama Big Bear. Allí hay un lago y en la mitad de ese lago hay un telescopio. Ese telescopio era un espejo de 1.6 metros de diámetro y con eso pues también teníamos una observación tremenda del Sol. Y luego fui también partícipe en mi doctorado de una misión muy llamativa para la época, que fue lanzar un telescopio de 1 metro de diámetro en un globo a 35 kilómetros de altura. Ese globo viajó desde el norte de Suecia hasta el norte de Canadá y durante 5 días tener la observación del Sol limpia, sin la atmósfera prácticamente. A esa altura ya hay muy poca atmósfera, para tener imágenes perfectas que no estuvieran afectadas por la turbulencia atmosférica. Y luego también fui astrónomo de soporte de un satélite que observa el Sol, un satélite japonés que se llama Hinode. Sigue siendo utilizado y en ese momento pues era lo mejor que se tenía en el espacio para ver el Sol. Entonces creo que he tenido la fortuna de trabajar con los mejores equipos y los mejores instrumentos para observar el Sol, y eso pues era un sueño convertido en realidad. ¿Qué instrumentos se necesitan dentro de esos satélites para poder ver el Sol? ¿Qué clase de instrumentos hay? Claro, porque el telescopio es una cosa, pero si uno no le pone una cámara, por ejemplo, pues no va. Hay instrumentos para hacer imágenes. Nosotros los llamamos fotogramas, y una imagen pues me da información que llamamos fotométrica. La luz tiene una información y tú puedes, yo siempre digo, torturar fotones. Entonces cuando uno tiene un telescopio llegan fotones y torturamos fotones. Si torturamos más fotones, pues tenemos más información. Por eso, entre más grande sea un telescopio, más fotones llegan ahí. Nosotros vamos a torturar estos fotones, a sacarles toda la información que llevan. Pero además esos fotones tienen otra información que se saca con el espectro de la luz. Y esto, para ponerlo en términos sencillos, significa ver el Sol, que tú lo ves pues como un bombillo allá en el cielo, pero ¿qué pasa cuando ves el arco iris? El arco iris es el mismo Sol, pero ahora atravesando gotas de agua y cambiando las propiedades y viendo la composición de esa luz. Es decir, darnos cuenta que la luz blanca del Sol es la unión de los colores, y pues todo eso que en su época fue revolucionario y que de hecho fue el propio Isaac Newton el que dice la luz blanca tiene estos colores. Pues en esencia son esos instrumentos los más importantes en astronomía. Espectrógrafos para hacer espectros, descomposición de la luz, y cámaras para hacer imagen. Pero hay otra serie de instrumentos, hay medidores de plasma, medidores de campo magnético, uno puede medir el estado de polarización de la luz, entonces muchas propiedades de la luz. Y eso pues es también interesante mencionarlo. La astronomía se alimenta de la ingeniería óptica, electrónica, mecánica. Es muy transversal, entonces hay un campo muy amplio para muchas profesiones. A partir de
todas esas observaciones que se han hecho en el Sol y los instrumentos que se usan, me imagino que hay muchas cosas que se van descubriendo y descubriendo. ¿Cómo afecta esa investigación solar a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo impacta, no? Que a veces uno no se da cuenta, pero debe haber un gran impacto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el Sol controla prácticamente el 99% de los procesos en la Tierra. Es decir, la energía no solamente que llega a la Tierra, sino a todo el sistema solar, está dominada por el Sol. De pronto alguien dice, bueno, pero la Tierra tiene energía geotérmica, porque su interior es caliente. Sí, pero eso representa un porcentaje mínimo comparado con la energía que alimenta la vida a través de las plantas, toda la cadena trófica hasta llegar a los seres humanos, alimentado por el Sol. Pero también las estaciones, ¿no? La capacidad que tenemos, por ejemplo, de cultivar y tener siembra, cosecha, recolección, todo eso también se lo debemos al Sol, que ilumina la Tierra de diferente manera a lo largo del año, y entonces las estaciones pues también están ahí. Estas cosas pasan inadvertidas, pero es importante recordarlas. Es el Sol el que está haciendo el efecto de que haya día, noche, de que haya estaciones, de que haya una, digamos, generación de viento incluso. El viento se produce por cambios de temperatura dados por la forma como calienta el Sol diferentes partes de la atmósfera. Entonces todo esto ya se sabe, ¿no? No se sabe al detalle. De hecho todavía hay mucha duda en torno a cuál es el efecto real de cambios en el Sol sobre el clima en la Tierra. No es tan claro. Pero cosas como, por ejemplo, las tormentas solares, que están cada vez más de moda, no porque ahora ocurran con más frecuencia que hace 500 o 1000 años, no, sino que ahora tenemos instrumentos, tecnología humana que puede ser afectada por esas tormentas. Entonces, si tú vas al espacio, pones una nave en el espacio, no tienes la protección de la atmósfera, no tienes la protección del campo magnético tan robusto, una tormenta solar podría acabar con los circuitos integrados, podría quemar literalmente los circuitos de una nave y dañar la misión. Pero el efecto también es sobre las comunicaciones. Una tormenta solar genera cambios en la atmósfera de la Tierra y las comunicaciones se pueden perder. En definitiva, en los últimos 70 años, el ser humano depende ahora de la tecnología. Satélites, nuestro celular está conectado a satélites, sacamos dinero del cajero y hay un satélite por ahí, vemos televisión, nos conectamos a internet, satélites por todo lado. Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos volviéndonos tan vulnerables al impacto de una tormenta solar que necesitamos hacer algo. Y por eso entonces ahora hay tanto interés en entender el comportamiento del Sol, porque de verdad que podemos tener una situación en la cual nos quedamos completamente incomunicados. Entonces imagínate una situación como en la pandemia, pero sin internet. No, eso sería una locura. Sí, una locura. Si fue una locura, de acuerdo. Me imagino. Ahora, me imagino. No quiere decir que afecte a todos los seres humanos. Okay. Me imagino comunidades indígenas en el Amazonas pues van a seguir su vida normal porque no dependen para nada de la tecnología. Pero nosotros pues para ubicarnos necesitamos el GPS y ya de hecho es muy difícil encontrar a alguien que sepa hacer navegación con el cielo, con las estrellas. Ya todos pues usamos GPS. O aplicaciones también para poder ver un tiempo pues casi real, ¿no? Casi real. Entonces la moraleja es conozcamos nuestras debilidades que cada vez son mayores porque tenemos una dependencia cada vez más alta hacia la tecnología y esta tecnología es vulnerable. Y el Sol pues es un objeto que todavía no entendemos completamente y no podemos predecir su comportamiento. Ojalá lleguemos a ese punto. Ojalá estemos vivos cuando ese punto llegue. Ojalá, sí, ojalá. Sería un sueño, pero un sueño, sí. Yo creo que vamos por buen camino y de hecho ya cada vez hay más interés, incluso de empresas privadas como SpaceX, que ya ha perdido muchos satélites por tormentas solares. ¿Starlink? Starlink. Pero también empresas del sector eléctrico que han perdido mucho dinero, empresas de la aviación que han tenido problemas con sus vuelos por falta de comunicaciones por efecto de una tormenta solar. Entonces ahora ya como que el mensaje está dado y ahora necesitamos que haya continuidad. Sí, la inversión privada también es importante en estos asuntos. Por supuesto. La gubernamental, por supuesto, pero ambas ayudas se potencian. Claro, a las empresas cuando les tocan el bolsillo ya dicen, oiga, esto como que sí es serio. Sí, porque dicen, no, esto es investigación fundamental porque necesitamos entender y
saciar nuestra curiosidad de cómo funciona el Sol. Dicen, bueno, pues esto no es muy importante, pero si les toca en el bolsillo y están perdiendo millones de dólares con satélites, con transformadores, con vuelos, pues ahí la cosa ya empieza a cambiar. Doctor, usted es un gran divulgador. ¿Cómo empezó esa pasión ya para trasladar todo eso que usted conoce a la divulgación? Pues también casi que va de la misma mano con mi pasión hacia la ciencia, la pasión por comunicar esa ciencia. Y cuando yo tenía pues menos de 8 años, unos 6, 7 años, con mi hermano hacíamos sesiones de planetario. Entonces teníamos una lata de leche Clean, le abríamos agujeros y con un bombillo proyectábamos las estrellas en el techo de la habitación y hacíamos nuestras sesiones en donde hablábamos de qué estábamos viendo ahí, poníamos música de fondo. Nos inspirábamos mucho con Cosmos, con la serie, porque poníamos música de Vangelis para amenizar las sesiones de planetario, grabábamos cassettes. De hecho me acuerdo que leíamos el libro de Cosmos y lo grabamos en cassettes y teníamos toda la colección de cassettes de nuestra propia locución con música que le metíamos, y eso pues era algo interesante. En el colegio también participé en el periódico, hacía caricaturas. Me recuerdo una que hice sobre la historia de la luz. Entonces era una serie de caricaturas hablando de los personajes más importantes que habían tratado de entender la luz: Newton, Huygens, el propio Einstein. Entonces yo creo que siempre me gustó hablar de ciencia y comunicar todo lo que iba aprendiendo. Y claro, yo pienso que eso es algo natural, porque si uno hace ciencia y no la comunica, es como si no lo hubiera hecho. Es decir, imaginémonos por un momento que hay grandes científicos que están en sus laboratorios y hacen cosas fascinantes, pero nunca abren la puerta y salen a contar lo que hicieron. Pues como si no hubieran hecho nada, no existe eso. Entonces necesita comunicarse, y por eso creo que la comunicación de la ciencia debería estar metida en el método científico como un elemento más importantísimo para que la ciencia funcione bien. Esto no me lo inventé yo, ¿no? Galileo era uno de los que más apoyó el desarrollo del método científico con la experimentación, las hipótesis, observaciones, teorías, pero él también divulgaba, era un gran divulgador. Entonces para él era esencial divulgar su ciencia, porque sabía que eso era una retroalimentación para poder hacer más ciencia y mejor ciencia. También porque necesitamos inversión en ciencia, pero ¿quién va a invertir en nosotros si nosotros no le contamos a la gente para qué sirve la ciencia? Claro. No tiene sentido, ¿no? Entonces creo que cada vez más es necesario divulgar la ciencia como parte del mismo proceso científico. Ese trabajo de divulgación que tú has hecho, yo he visto que lo has hecho pues con estos espacios, pero también te encanta escribir en el tiempo, desde el 2014. Sí, desde el 2014. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y bueno, háblanos un poco también, no de las columnas también, sino de los libros que has hecho y publicado. Ahorita estás cercano a publicar otro. Sí. Háblanos de eso. Cuéntanos. Muy bien, pues escribir es muy difícil, en verdad, es algo que yo admiro muchísimo, pero es súper necesario. Es decir, con toda la tecnología y con todas las capacidades transmedia que hay, pero todavía creo que la escritura sigue siendo algo fundamental, ¿no? Pensemos por un momento qué hubiera sido si no tuviéramos esos libros de grandes referentes en ciencia, como nuevamente Newton, Galileo, tantos personajes que escribieron, y cuando uno lee esos libros es como si estuviera leyendo lo que esa persona sintió en ese momento. Es como si estuviéramos conversando con esa persona que vivió hace 400 años, 1000 años. Es decir, poder hacer que el conocimiento trascienda a partir de encontrarme yo con una hoja en blanco, poner mis ideas y saber que alguna persona en el futuro va a leer eso, y es como si se metiera en mi mente y estuviera leyendo lo que yo estoy pensando en mi mente. Eso me parece fascinante. Ahora, necesita entrenamiento, y entonces yo empecé a escribir las columnas en el 2014 porque me invitaron del Tiempo para reabrir una sección de ciencia que ellos tenían en los años 80. De hecho, yo recuerdo cuando era pequeño que leí esa sección de ciencia y era de las pocas cosas en ciencia que salían en prensa. Pues esa sesión se cerró y en el 2014 me dijeron, oiga, ¿por qué no abrimos la sesión? Apóyenos y le damos un espacio para una columna, pues donde usted hable de lo que le guste. Y como me gusta la astronomía, entonces dije, bueno, historias del cosmos, porque voy a hablar de los chismes
Las historias Sí, ahora nos sí, gustan a todos. ya prepárense porque... Claro, porque hay tantos temas interesantes sobre objetos en el universo, pero los personajes que los descubrieron. Y otro componente que me gusta mucho destacar es que la ciencia está hecha por humanos y por eso tenemos que humanizar la ciencia. Y humanizar la ciencia es contar las historias de los científicos que se trasnocharon observando un cometa y que sufrieron por conseguir fondos para hacer su experimento y que pasaron las duras y las maduras para poder sacar adelante su pasión por la ciencia. Eso hay que comunicarlo. Es decir, no solo el resultado al cual llegaron, sino todo ese trasegar que los puso ahí. Así como cuando leemos una obra de un escritor como García Márquez, ¿no? 100 años de soledad. Muy bien, muy interesante, pero ahora miremos el trasfondo. ¿Cómo llegó García Márquez a escribir esa obra? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué estaba viviendo en ese momento? Eso completa su obra y la hace aún más fascinante. Para los científicos es muy parecido. Su historia de vida hace que su ciencia y sus resultados sean aún más fascinantes. Y en esos libros que has escrito, ¿cómo has, digamos, profundizado en esa tesis? Uh-huh. Entonces los libros pues surgieron a partir de, ya llevaba años escribiendo, y en el 2018 la universidad, la Facultad de Ciencias propone hacer una serie para niños y niñas, porque no hay mucha información escrita en Colombia, hecha en Colombia de ciencia para el público infantil. De pronto España nos lleva a la delantera, son muy buenos en divulgación infantil en español, pero en Colombia había muy poco. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una serie, y yo me lancé a hacer mi primer libro del sol, porque, claro, el sol está ahí todo el tiempo, a los niños les encanta el sol, ir a la playa, jugar con el sol, pero realmente, ¿qué saben del sol? Muchos ni siquiera saben que es una estrella. Y de hecho los adultos también, ¿cómo así que el sol es una estrella? Sí, es una estrella y se ve de día. Pues claro, es la estrella de nuestro sistema solar. Entonces empecé a escribir ese libro y fue muy llamativo porque empecé a ponerme en el papel de un lector infantil y cómo hacer para llevarle el mensaje de forma llamativa, cercana, lúdica. Y eso pues se consiguió, además con un tema muy reciente en esa época, muy nuevo, que era realidad aumentada. El libro tiene páginas donde con un celular tú haces que las páginas cobren vida, y esa realidad aumentada pues es un gancho interesantísimo para los niños que están acostumbrados ya a usar el celular todo el tiempo. Entonces para mí pues ha sido una de las experiencias más llamativas escribir ese libro, ver la acogida que tuvo durante varias temporadas de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Fue el libro más vendido de editoriales universitarias. Wow. Y todavía sigue siendo uno de los más pedidos, así que pues ya vamos como por 5 o 6 ediciones, y creo que nunca va a superar como el hecho de haber sido mi primer libro del sol mi primer y libro, de todo, literal, mi primer libro, y fue lo que me motivó para seguir escribiendo libros, y pues ahora ya voy, el próximo va a ser el 8º libro ya. Cuéntanos de ese último libro que vas a lanzar. Bueno, lancé uno hace muy poco, ese es, okay. Se llama Reportajes Cósmicos. Aquí hablemos de ese, sí. Lo que hago en ese libro es recoger un poco las columnas más interesantes, agruparlas en temas. Entonces esos temas van desde historias de personajes, fenómenos en el universo, fenómenos en la Tierra, la cultura y la ciencia. Entonces hay historias que conectan la astronomía con la música, con el arte. Hablamos, por ejemplo, de que era la astronomía para Picasso o para Kandinsky. Entonces eso me fascina, ¿no? Unir las ciencias naturales con las ciencias humanas y mostrar pues que ahí hay unos lazos inseparables, y en esencia pues es cultura. Ambas son parte esencial de la cultura. Entonces en Reportajes Cósmicos tomo las columnas, las agrupo y profundizo en muchos de los temas, porque la columna pues tiene un cierto número de palabras, y uno a veces quiere contar muchas más cosas. Entonces ahí tenemos alrededor de 120 historias para que la gente se siente y lea una historia. Se tarda 2 minutos leyendo una historia, puede seguir leyendo historias, cada una es autocontenida, o puede estar sentado leyéndose todas las historias de una sola sentada y terminar como wow, tanta información, pero tengo ahora más preguntas de las que tenía cuando llegué a tomar el libro. Esa es mi intención. Sí, ese creo que es la mejor intención, y cuando uno termina con preguntas es porque fue un gran texto. Logró el objetivo, sí, así hago yo también en mis clases, y es lo que le digo a mis estudiantes, ¿no? Mi intención aquí es
que ustedes salgan con más preguntas. Es interesante lo que hablas sobre esa arte, el arte y la ciencia, y en tus libros que pues lo abordas siempre. Yo tengo pues 2 de tus libros, quiero más. Voy a esperar el octavo y por supuesto me compraré el último, el séptimo, porque soy gran fan de cómo escribes, porque es como literalmente no solo para un diseño para ciertos públicos específicos como el que hablabas de los niños, sino que uno te lee y prácticamente es para todos. Sí. Y esa unión de arte y ciencia creo que ha sido una constante de tu trabajo. Sí. ¿Cómo crees que has integrado con el tiempo esas dos cosas? Claro, en los libros, por ejemplo, del simple hecho de tener ilustradoras, en este caso la mayoría de libros son ilustradoras, en uno de los últimos tengo un ilustrador también muy joven y muy talentoso, y eso pues me parece interesante, ¿no? Unir también la ilustración como parte del proceso de comunicación de la ciencia a través de imágenes cercanas, lúdicas, llamativas, que en el caso del público infantil pues ellos se motivan muchísimo por lo visual. Y claro, en estos libros pues visualmente hay un gancho muy importante para luego llevar el tema y llevar los datos y hablar de cosas más profundas, pero para mí es muy importante la parte visual, pero también la parte, por ejemplo, sonora. Entonces, yo he dictado cursos de astronomía para personas con problemas de visión, ciegos y personas con discapacidad visual, y es muy difícil hablar de astronomía y decirle a una persona que nunca ha visto cómo es la luna. Entonces eso lo hacemos a partir de sonidos, pero a partir también de experiencias táctiles, en donde ellos pueden reconocer galaxias, la evolución de las estrellas, o pueden reconocer el sonido de una estrella que gira alrededor de algo con frecuencias de sonido. Es simplemente salirse un poco de la comodidad de las imágenes, para los que percibimos las imágenes, y mirar que el universo tiene múltiples tipos de información. De hecho, sin ir muy lejos, la astronomía que hicimos hasta hace 80 años se centraba solo en luz visible. La luz visible es la que ven nuestros ojos. Durante miles de años el ser humano solamente contempló el universo viendo luz visible. Y eso es un pedazo pequeñísimo de toda la luz del universo. Entonces tenemos información en rayos X, ondas de radio, infrarrojo, ultravioleta. Escasamente hace 80 años empezamos a ver el universo en esos nuevos tipos de luz. Pues esto es más de lo mismo. Es información que no es luz, pero puede ser sonido y pueden ser otras estrategias para poder comunicar la ciencia. Y eso creo que pues es también llevar la ciencia a todos los rincones, ¿no? Hacer una ciencia incluyente, pero de verdad. Que no se quede solo en el discurso, sino de verdad. Vamos a ir a observar un eclipse como hicimos en Palmira en el 2018 y pudimos escuchar el eclipse y teníamos 1800 personas que estaban viendo el eclipse, pero también escuchándolo, y personas que no tenían la capacidad visual, pero estaban escuchando el eclipse. Eso fue algo supremamente llamativo, innovador. En otras partes del mundo también se hizo, y bueno, pues seguiremos haciéndolo porque quiero que quede claro el mensaje de que necesitamos desafiarnos más, ¿no? Y no estar siempre en nuestra zona de confort, sino tratar de explorar otras cosas para otros públicos. Sí, porque como humanidad no solamente somos datos científicos, sino muchas otras cosas. Muchísimas cosas, muchas sensibilidades, y qué más sensibilidad que la que despierta el universo. Cuando estamos allí contemplando la Vía Láctea y nos sentimos pues como insignificantes, pero al mismo tiempo con una capacidad tremenda de empezar a entender qué es todo eso que está allá, con lo insignificantes que uno se siente, ¿no? Hay gente que dice que cuando observa la Vía Láctea es como si se asomara a un abismo. A mí me pasa eso, como si te fueras a caer en un abismo, porque uno siente ahí como una inmensidad tremenda. Pero capaz de entender qué hay allá en ese abismo, eso es algo que los humanos pues tenemos y que probablemente sea único. Si alguien ha podido o ha tenido la oportunidad de ver la Vía Láctea, creo que estaría de acuerdo con usted. Yo la he visto y estoy completamente de acuerdo con usted, doctor, porque esa es la sensación que uno tiene de esa magnificencia y uno entender como lo pequeñitos que somos y el lugar que tenemos en el espacio, en el cosmos. Wow, y claro, las distancias increíble. Y todo. Entonces por eso creo que independientemente de que la gente sea científica, sea o no amante de la astronomía, esto es algo que nos atañe a todos, y que está enlazado con nuestras raíces y con todos nuestros ancestros y cómo se conectaron con la observación del firmamento.
¿Hay alguna influencia de tus familiares o influencia de tus antepasados frente a la ciencia y el arte? Sí, de hecho mi abuelo era artista. Mi abuelo fue escultor, pintaba también, pero principalmente escultor. Fue ganador del Salón Nacional de Artistas Colombianos en 1950. Entonces mi familia pues era más de arte y mi padre pues sí estaba como inspirado mucho por mi abuelo hacia el arte, pero luego finalmente se decantó más hacia la ciencia, hacia la química, y pues ahí ya surgimos nosotros, ¿no? Mi hermano es físico y matemático también, entonces ahí tenemos como esa herencia ya. Pero sí, la conexión con el arte, desde mi punto de vista, ha sido esencial para lo que hago. Y de hecho una de las experiencias más bonitas que he tenido ha sido presentar una obra de arte en Artbo, en la feria, en Artbo. Ahí estuve en instalación y era en torno al sol. ¿Qué más? El sol. No, pues qué raro, qué raro. Y bueno, he apoyado otras presentaciones en galerías, he estado en conversatorios. Yo creo que me alimento mucho también de eso. Y creo que la visión de un científico tiene que ser tan amplia que uno tiene que alimentarse absolutamente de todo y ser una esponja. Y el arte pues es también fuente de inspiración para la ciencia y viceversa, la ciencia para el arte. Y así lo fue durante miles de años hasta que hubo una ruptura hacia mediados del siglo XIX que estamos tratando nuevamente de volver a unir. Lo que hablabas, como Carl Sagan hablaba sobre ese periodo de tanto interés de un niño, como que hay que realmente tenerlo siempre. Carl Sagan yo creo que es un gran exponente de esa tesis. Sí, sin duda. Pero uno ve en la historia de la ciencia y pues los grandes científicos también eran grandes artistas, ¿no? Leonardo da Vinci, el propio Galileo, era gente que era muy cercana también hacia la belleza de la naturaleza, entendiendo la belleza como las formas, pero también los procesos que hay detrás de esa belleza. Y ahí es realmente cuando uno completa toda la historia, uniendo ambas cosas. Ahorita en el observatorio de la Nacional, en donde trabajas, ¿has podido continuar haciendo arte y ciencia? Sí, de hecho, bueno, ahí tenemos una actividad todos los jueves que se llama Jueves Bajo las Estrellas, y yo soy el que hago el afiche promocional. Entonces ahí tengo como mi momento de inspiración para hacer un afiche llamativo con imágenes, y ahí pues ya vamos como 200. También me gusta hacer logos, entonces me llaman para hacer el logo de la Olimpiada Colombiana de Astronomía. Y me gusta dedicarle tiempo pues a la creatividad, porque es también una característica esencial de la ciencia. ¿Qué sería de la ciencia sin la imaginación y la creatividad? Pues lo mismo que el arte, nada, no existiría. Entonces creo que es simplemente seguir alimentando esa capacidad imaginativa y creativa que también me inspira para hacer ciencia. Entonces al final no es que esté haciendo cosas tan diferentes, sino aplicadas a dos áreas que parecen diferentes, pero en última se pueden unir. Qué gran oportunidad, y enhorabuena que tú tengas esa posibilidad de desarrollar, ¿no? Como imparablemente todo eso. Sí. Genial. Y bueno, la astronomía pues también tiene la ventaja de las imágenes. Ahora mencioné que no todos son imágenes, pero una gran parte de la astronomía pues sí se basa y se ha basado en imágenes. Y las imágenes del universo yo creo que son obras de arte, ¿no? Ver una nebulosa planetaria, ver una galaxia, pues eso tiene unas formas simétricas que nos dan una muestra de la belleza. De hecho la belleza pues en gran parte se describe matemáticamente como simetrías, y yo creo que ahí pues están las conexiones, ¿no? Porque todo el universo, cuando uno lo observa, por más lejos que esté, parece que tiene la misma forma, porque todo es redondo y circular o ovalado, ¿no? Pues sí. Porque no es perfectamente esférico. Y claro, durante muchos años la concepción que teníamos del universo era en función de esferas. De hecho, Pitágoras hablaba de la música de las esferas y estaba conectando justamente la idea de que el universo era una serie de esferas donde estaban los planetas, pero que esas esferas también generaban una música. Y claro, Pitágoras es uno de los creadores de la escala musical, que en últimas son frecuencias de sonido y en últimas son matemáticas. Y aquí entonces llegó a la famosa frase de que el lenguaje en el cual está escrito el universo y la naturaleza son las matemáticas. Entonces, si uno quiere entender el universo, pues necesita matemáticas, ¿no? Así como si uno quiere leer un libro, necesita aprenderse el abecedario y luego sí leerse el libro.
no podríamos entender la naturaleza sin las matemáticas. Entonces por eso ahí me gusta reforzarle a los estudiantes la idea de que las matemáticas son importantes, tan importantes como el abecedario para la lectura. Ahí está la partitura de la vida. Así es, así es. Wow, Pitágoras todavía nos sigue enseñando. Sí, por supuesto, ¿no? Esta gente tenía una sensibilidad hacia todo, ¿no? Hacia todo su entorno. Algo que hemos perdido porque ahora pues estamos estimulados por cosas muy rápidas y no da tiempo a profundizar en algo y a disfrutar de esas cosas. Wow. O sea, hay mucha inmediatez Sí. en el mundo actual y creo que ahí estamos perdiendo. Bueno, el mundo científico no siempre es fácil y quería preguntarte en toda tu carrera qué cosas han sido desafiantes para ti, pues desde un país como Colombia, tú sabes, el discurso que nos echan aquí, latino, chiquito, cómo vas a alcanzar a hacer eso, pero se puede al final. Pero, ¿qué cuestiones difíciles has tenido para poder salir adelante? Sí, aquí el reto es muy grande y para nadie es un secreto porque la financiación en ciencia es muy baja, prácticamente nula. Cuando yo estuve en institutos afuera, casi 14 años que estuve afuera en varios institutos, pues uno tiene las facilidades para todo. Entonces yo quiero ir a un congreso y le digo a la secretaria y ella me consigue el registro, me consigue los tiquetes del avión, todo, me organiza todo. Aquí no, aquí pues tenemos que buscarnos desde la financiación hasta todos los detalles que implica viajar a presentar un trabajo en un congreso. Pero también para los estudiantes pues tienen una capacidad muy limitada de trabajar, por ejemplo, con un portátil, conseguirse un portátil con buena capacidad para desarrollar sus algoritmos, capacidades técnicas, incluso pues nuestros estudiantes tienen problemas también de alimentación, ¿no? Hay estudiantes que probablemente solo pueden tener una comida al día y uno tiene que ponerse pues en situación y decir, oiga, este muchacho o esta chica pues necesita apoyo porque quiere y realmente está apasionado por lo que está haciendo, pero no tiene las condiciones para hacerlo. Afuera es más sencillo, afuera hay una organización muy superior, una infraestructura pues que nos lleva años, entonces siempre hay una gran diferencia y por eso hacer ciencia en Colombia, desde mi punto de vista, no es igual que hacerla en Finlandia, justamente por el hecho de que la ciencia está hecho por humanos y los humanos que hacemos ciencia acá estamos en un entorno con unas responsabilidades y con unos desafíos que no tiene el científico en Finlandia. Entonces yo cuando estuve en mi experiencia en Europa sentía que si yo no hacía algo, había una fila de personas que lo iban a hacer. Y aquí en Colombia sí siento lo contrario, si uno no hace muchas cosas, no hay nadie que las haga. Entonces uno siente como esa responsabilidad, no es un sacrificio ni mucho menos, es una motivación más para seguir haciendo cosas, hacerlas bien y procurar que si divulgo ciencia llegue a todos los rincones, si hago ciencia, hacer buena ciencia. Es una responsabilidad que yo creo que es superior a la que sentía en otras partes o en otros institutos fuera de Colombia. Wow, o sea, en Colombia, más allá del gobierno y de la inversión y demás, porque pues vemos que eso tal vez vaya a demorar un gobierno que realmente se ponga a hacer eso. Como colombianos y tal vez como latinos, ¿cuál sería tu consejo para poder avanzar en eso? Tal vez desde el impacto micro hasta el macro. Los que hemos tenido la posibilidad de formarnos, de tener experiencias de vida, ya sea en ciencia, fuera de la ciencia, interesantes y que se pueden compartir, pues tratar de dar lo mejor de nosotros, porque en verdad que aquí sí se cumple esa idea cliché de que muchas cosas dependen de lo que yo haga, es decir, no esperemos a que otra persona la haga o no esperemos a que el gobierno patrocine esto, no, tratemos de mirar cómo nosotros podemos hacer pequeños aportes y que esos aportes empiecen a transformar algunas cosas. Entonces el hecho de que nosotros, por ejemplo, como profesores en la Universidad Nacional, estemos con nuestros estudiantes, pues ese contacto con esos estudiantes puede que transforme la vida de sus estudiantes y su visión del mundo y sus ganas de hacer las cosas. Entonces cada vez que yo voy a clase, siento una gran responsabilidad de que esa clase puede ser irrepetible y para un estudiante puede ser la clase que cambió su visión y su futuro. Sí. Entonces eso es una responsabilidad que uno se la toma a la ligera o de verdad la toma seriamente y dice, oiga, aquí es que
yo necesito, y por eso yo siento que cuando me levanto tengo esa motivación. Sin duda tengo que ir a clase y tengo que dar lo mejor de mí, porque esa clase es única, no se va a volver a repetir, y tengo que aprovecharla al máximo con mis estudiantes. ¿Has tenido estudiantes que con el tiempo te vuelves a encontrar con ellos y te dicen, profe, desde esta clase o desde esta charla usted me inspiró y ahora hago esto? ¿Hay alguna historia? Sí, en Jueves Bajo las Estrellas, por ejemplo, ahí en una conferencia que yo en el 2012, que fueron muchas personas, como 250 personas, no cabían ahí en el auditorio del observatorio, y muchos de ellos que estaban ahí incluso en el colegio en esa época, luego ingresaron a la universidad y de hecho hicieron parte del grupo y pues hoy ya son científicos. Wow. Y otra experiencia llamativa fue en plena pandemia en el 2020, yo me inventé una cosa online que era una maratón de astronomía 24 horas y estuve sentado con invitados virtuales transmitiendo 24 horas. Pues esa maratón, que claro, yo me levanté de ahí después de 24 horas, casi no podía ni caminar porque estuve sentado 24 horas haciendo la transmisión. No. Y en esa época pues estaban comenzando las transmisiones, eso fue en marzo del 2020, yo no tenía experiencia, pero afortunadamente todo funcionó bien. Pues hubo gente que vio esa maratón y a raíz de esa maratón dijo, yo quiero estudiar astronomía. Y ya tenemos varios estudiantes graduados de la maestría en astronomía que estuvieron ahí sentados viendo la maratón y dijeron, no, esto es lo que yo quiero ser. Quiero ser astrónomo porque estoy viendo ahí unas experiencias de vida y unos temas. Tuve ahí 50 invitados de todas partes del mundo. Entonces eso para mí fue una experiencia inolvidable. Ahí es donde se consagra lo que uno hace para divulgar ciencia, ¿no? Sí. Inspirar a los demás y Sí. que realmente les impacte tanto Sí. que cambie su camino en la vida. Sí. Ahora, tampoco pienso yo que sea como muchas veces la gente dice, no, es que esto es una responsabilidad que yo tengo y es un sacrificio. No, yo comunico y divulgo ciencia porque me encanta. Sí. O sea, digamos que eso no sirviera para nada. Ya Lo el seguirías simple hecho de haciendo. que me gusta y que me llena, pues ya puede ser una visión egoísta, pero también es importante, ¿no? Que te llene, que te apasione, que te guste y que no se sienta como un sacrificio que estoy haciendo o una responsabilidad. Lo es, pero también es algo que me gusta. El día de mañana nadie va, seguirías haciéndolo. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Es el amor que le tienes. Es un gusto y es contar historias y bueno, es lo que el ser humano ha hecho toda la vida. Contar historias y a partir de ahí pues se desarrolla el lenguaje y herramientas de comunicación y bueno, eso es lo que nos hace humanos. Wow, fantástico. Qué inspirador. Escucharte a ti siempre es muy, muy interesante. Muchas gracias. No, Siempre, siempre. Es increíble. Te tengo una pregunta frente al futuro. En unos 5 a 10 años, ¿qué crees que vamos a descubrir sobre el Sol que pueda cambiar nuestra perspectiva sobre las ciencias planetarias y de estrellas estelares? No sé si en 10 años, porque 10 años se pasan muy rápido. Yo ya llevo 21 años, casi 22 años estudiando el Sol y se me ha pasado muy rápido. Eso significa 22 años son 2 ciclos solares. 2 ciclos solares. Y no me he dado cuenta, eso ha sido muy rápido. Entonces, en 10 años apenas será un ciclo solar. Es muy poco tiempo, pero yo espero que con herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial, ya estemos mucho más cerca de predecir si el ciclo solar es ese de 11 años, si hay más ciclos solares envolventes que tengan centenares de años, y también ser capaces de predecir cuándo va a haber una tormenta solar. Es decir, ser los meteorólogos del Sol y decir, miren, en 10 minutos va a haber una tormenta solar. Yo creo que en 10 años, apoyados en inteligencia artificial, probablemente estemos ya en capacidad de hacer predicciones de clima espacial. No, fantástico. Eso para mí, como médico aeroespacial, es como increíble. Sí, porque claro. poder predecir esos cambios con toda la radiación que también se suscita después de estas tormentas y Sí. con estas tormentas, pues para el ser humano y la existencia en el espacio y en otros planetas, eso es oro. Eso Por es supuesto, increíble. por supuesto. Un viaje a Marte sin la capacidad de saber qué va a pasar con el Sol en cualquier momento que pueda estar afectando y dañando la misión, no sería viable. Un viaje tripulado a Marte sin tener la capacidad de predecir la actividad solar es un viaje kamikaze. Sí. Otra pregunta, doctor. ¿Cuál es tu sueño más grande
ligado a la exploración y el estudio del sol, personal, tuyo? Estando aquí en el contexto colombiano, pues un sueño mío y que ya vamos por buen camino es que Colombia sea reconocido como un lugar en donde estamos desarrollando trabajos de investigación, formando estudiantes en la línea de heliofísica y clima espacial. Y de hecho ahora estoy tratando de liderar una propuesta para que Colombia tenga un servicio colombiano de clima espacial, como lo tienen otros países como Brasil, México, bueno, Europa, Estados Unidos. Pero es que Colombia está en una zona muy llamativa porque es el Ecuador. El Ecuador de la Tierra está muy poco estudiado a nivel de ionosfera, de campo magnético y de propiedades. Y eso pues es muy interesante porque, claro, nos centramos en la parte de arriba, hemisferio norte, los polos, hemisferio sur, pero aquí en el Ecuador hay un montón de fenómenos que ya tienen nombres, ¿no? El electrojet ecuatorial, las burbujas de plasma ionosférico, pero hay muy poca información al respecto, muy pocos instrumentos haciendo mediciones ahí y hay mucho interés por saber qué está pasando ahí. De hecho, no hablamos, y es tema pues que te interesa a ti mucho, las tormentas solares generan cambios en la magnetosfera terrestre, perturbaciones geomagnéticas que están correlacionadas en varios estudios con problemas de salud, con problemas o con episodios de esquizofrenia y con problemas cardiovasculares. Porque en última nuestro organismo pues es una máquina que funciona con campos electromagnéticos y si esos campos se ven afectados por tormentas solares, pues ahí tiene que haber alguna implicación. Estoy con los colegas estudiando datos médicos de los últimos 20 años y tratando de estudiar la correlación que tiene con la actividad del Sol en esta zona ecuatorial a través de una información muy valiosa que muy poca gente sabe. Colombia tiene datos de magnetismo desde 1953 de manera continua en un observatorio que queda en Fúquene, en la laguna de Fúquene está el Observatorio Geomagnético de Fúquene y esos datos pues llevan ahí mucho tiempo y hasta ahora se están empezando a escudriñar a ver qué hay por ahí. ¿Qué hay por ahí? Porque, bueno, en esta zona tenemos la falla subatlántica, ¿no? Ajá, la anomalía que también es... No sé si ya sabemos, pero hasta donde investigué no sabemos por qué se da, pero sigue creciendo. Sigue creciendo, de hecho parece que se está dividiendo en dos. Una parte va para África y otra parece que va para Colombia. Todo va para y para los que no sepan, esa anomalía esencialmente es un agujero en el campo magnético, un debilitamiento del campo magnético de la Tierra, que es nuestro escudo protector, y por ahí se pueden colar partículas de alta energía que pueden hacer que aumente la incidencia, por ejemplo, de cáncer de piel. De hecho, en Argentina hay una alta incidencia de cáncer de piel ahí en la zona de la anomalía. Es que ellos están en el ojo. Están exactamente. Como en el ojo del huracán. Así es. Bueno, esos datos, sí, claro, a mí me interesan mucho. Porque también nos ha interesado desde lo medicina aeroespacial porque se ha pensado como ambientes análogos de radiación para estudiar la radiación del ser humano en el espacio, por supuesto. La radiación que tenemos aquí en la Tierra no es para nada similar a la que enfrentaría un ser humano en el cosmos, pero podría usarse como una forma de entender más qué le pasaría al ser humano en ambientes de radiación prolongada, ¿sí? Para vidas en otros planetas. Eso es muy interesante. Por supuesto. Bueno, aquí en Bogotá estamos a 2.600 metros, no más cerca de las estrellas, sino más desprotegidos de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Es decir, estamos con 2.600 metros de menos filtro solar. Por lo tanto, a mí me da más miedo salir a tomar el sol en Bogotá que en Cartagena, ¿no? Está ya uno protegido con 2.600 metros más de atmósfera, que es además la parte más densa de la atmósfera. Aquí es muy elevado los niveles. Yo siempre ando con un medidor de ultravioleta y aquí siempre está en el máximo. ¿Siempre? Que prácticamente está siempre en el máximo. ¿Cuál ha sido tu récord personal de mediciones? Bueno, este medidor es muy sencillito porque de hecho no tiene un número, sino es por colores. Ah, ok, semaforizado. Sí, es como semaforizado, con 5 tonos. Okay. Entonces, desde un tono seguro hasta carita triste, que es que ya la cosa está para esconderse, de hecho, o sea, para no estar ahí bajo el sol. Wow. Y yo soy pues un astrofísico solar, me encanta el sol, pero huyo del sol. O sea, a mí no me gusta para nada el sol. Tomar el sol, le tengo mucho respeto. Es como un infectólogo, sí, le encantan las bacterias, sí, pero de lejitos. espere. Sí, tal cual. O sea que soy
uno de los pocos heliofísicos solares que no le gusta el sol. ¿Cómo es eso? Qué paradójico, ¿ah? Sí. Paradójico. Me gusta para estudiarlo y para entenderlo, pero justamente esa es la razón por la cual le tengo mucho respeto. Sí, es importante tener eso en cuenta. Más porque es uno de los, bueno, nos protege de muchas cosas, ¿cierto? Sí. Pero también cuando sales al cosmos y digamos, las tormentas solares y toda esa radiación galáctica de fondo es cosa seria para el ser humano. Sí, pero bueno, tú lo has dicho también que es importante mencionarlo. El sol también nos protege, tiene una burbuja en la cual nos encierra que se llama la heliosfera, y si no existiera esa burbuja, tendríamos todo el influjo, la llegada de todo el medio interestelar, que es muy activo, y probablemente pues tampoco podría desarrollarse la vida. O sea que necesitamos la protección de ese cascarón que genera el sol. Es un huevito ahí donde estamos dentro, protegidos. Somos como un embrión ahí adentro. Un embrión. Sí. Qué buena metáfora y analogía. Y claro, un embrión porque nos alimentamos ahí dentro de la energía del sol, pero nos protege de todo lo que hay afuera que nos puede perjudicar. Total. Doctor, vamos a hacer una serie de preguntas. No tiene que ser de sí o no, pero sí son preguntas rápidas de cosas que nos interesaría conocer de ti. Perfecto. Danos un referente científico latinoamericano que admiras. Voy a dar un ejemplo que de hecho lo conocí hace muy poco, el doctor Rodolfo Ginás. Estuve hablando con él y es tremendo, ¿no? O sea, fue en su momento revolucionario lo que él hizo para tratar de entender el funcionamiento del cerebro. De hecho, empezó a diseñar una máquina para medir variaciones magnéticas en el cerebro y bueno, sigue siendo ya con casi 91 años un referente inspirador, y en las actividades que hicimos con él en la Universidad Nacional pues fue fascinante. ¿En el observatorio? Sí, porque nos donó un telescopio de 1 metro. Él tenía, porque ya no está aquí en Colombia ya, el telescopio más grande de un aficionado en Estados Unidos, 1 metro de diámetro, y él lo puso en su casa, montó un observatorio porque quería disfrutar del cielo. Y estuvimos varios años detrás pues de que pudiéramos recibir esa donación, y en septiembre a comienzos llegó el telescopio y vino el propio doctor Ginás a recibir el telescopio, y lo tenemos ya listo para montarlo y para ponerlo a funcionar, ojalá lo más pronto posible. ¿Será este año? Queremos que sea en diciembre la primera luz y que pueda venir el doctor Ginás a hacer la primera observación por su telescopio desde Bogotá. Estaré súper atento. Sí, eso va a ser yo también algo... soy fan del doctor Ginás. Eso va a ser una cosa tremenda. Tremendo evento. Sí. Wow. Estamos muy contentos. Y claro, es que un telescopio de 1 metro es el doble, más del doble del que tenemos ahora, que es pues el más moderno de Colombia, el más grande. Increíble. Otra pregunta. Si no hubiese sido astrónomo, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Varias, porque cuando empecé a pensar que quería estudiar, me gustaba la paleontología, la oceanografía, la geología, muchas cosas. Entonces, pero también me gusta mucho la historia. De hecho, estoy pensando si hacer alguna maestría en historia o algo por esos lados. Entonces la respuesta es muy difícil. Sí, no, me gustan muchas cosas. Sí, se nota. Y eso pues creo que es chévere, es enriquecedor, porque no me quiero encasillar en nada, sino quiero alimentarme de muchas cosas. No quiero perderme de nada, eso es lo que a veces me angustia, que la vida va pasando tan rápido y hay tantas cosas que uno quisiera aprender que no da abasto, no da el tiempo. Yo creo que eso está ligado a esta pregunta y es... ¿Qué hábito o práctica personal crees que te ha ayudado más para mantener esa creatividad y la perseverancia en la ciencia? Ahora mismo, la motivación en la parte académica, mi grupo de investigación, mis estudiantes y las posibilidades que quiero que ellos tengan. Entonces estoy haciendo o gestionando proyectos para que ellos puedan hacer intercambios internacionales. Estoy organizando eventos como uno muy grande que tuvimos en julio en Medellín, donde tuvimos ahí 160 astrofísicos solares de todo el mundo para que ellos estuvieran en contacto. Entonces, mi motivación académica, los estudiantes, pero no mis estudiantes en general, los estudiantes que quieren hacer aportes en ciencia en el futuro en Colombia.
Y por el lado de la divulgación, creo que me alimento mucho justamente de investigar todas las semanas para escribir una columna de 400 palabras. Eso para mí es un proceso de investigación que ya trascendió el simple hecho de voy a hablar de esto y escribo. No, necesito alimentarme y sacar algo, un producto interesante que me retroalimenta también a mí. Se podría decir que ese hábito es una inagotable curiosidad. Sí. Todos los días. Sí, sí. Y me alimento de lo que veo, de lo que escucho, de las preguntas de la gente. Eso es muy chévere, porque entonces es decir, bueno, ¿esto será que es interesante? ¿O cómo lo convierto en algo interesante para que la gente lo lea? Fantástico. Eso es una gran habilidad. Sí, cuesta. Es el entrenamiento, ¿no? El hábito hacia el maestro. Y es el entrenamiento y la constancia la que hace que se puedan lograr esas cosas. Te tengo otra pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto que enfrentaste como científico colombiano cuando te fuiste a estos escenarios internacionales? No fue tan sencillo abrirse paso en la parte, por ejemplo, financiera. Cuando yo llegué, pues no tenía una beca, no me conocía a nadie, llegué pues con una mochila. De hecho, yo estuve varios meses, casi años, como un año y medio, con mi mochila pasando por diferentes partes. Estuve en Inglaterra, me fui a estudiar alemán a Viena, luego estuve en Italia, y hasta que conseguí ya algo y empezar a darse a conocer y que no lo vean a uno como, sí, el mochilero colombiano que está por aquí pasando el rato. Eso no fue tan fácil, pero luego en la maestría pues ya di a conocer mi trabajo y ya cuando pude hacer el doctorado pues tuve una beca muy buena, una de las mejores becas en Europa en ese momento, para hacer el doctorado durante 4 años y pues ya abrirse uno paso a través del esfuerzo y de la dedicación. Yo creo que todos somos capaces de hacer lo que queramos, pero cuesta. La ciencia no es un camino fácil, ¿no? Ese mensaje creo que es importante decirlo desde la divulgación también. Que los que están escuchando un divulgador no piensen que ser científico es sencillo. No, no es sencillo. Cuesta, hay que decir las cosas como son. Hay momentos buenos, momentos malos, pero lo bueno es que al final la recompensa sí es muy positiva siempre. El camino es complicadísimo, pero la recompensa al final es maravillosa. Y una última pregunta y es, ¿qué consejo le darías a un joven latinoamericano que sueña con trabajar en investigación espacial? Que aproveche las herramientas que tenemos hoy. ¿Qué tipo de herramientas? Yo puedo buscar el email de un investigador que trabaja en tal proyecto y le puedo escribir. Y lo más seguro es que me responda. Lo más seguro es que me responda y podamos establecer un contacto y yo le diga, mire, me interesa tal cosa, y él le diga, bueno, pues ¿por qué no mira por aquí, por aquí? Entonces es aprovechar esas oportunidades que hace 20 años no existían. Lo que te dije antes, que uno tenía que enviar una carta, esa carta en la mayoría de veces se perdía, pero si llegaba entonces tenían que esperar ahí a que se la respondieran a uno. Es decir, desde que yo enviaba la carta hasta que recibía la respuesta pasaban 3 meses. Pues yo no puedo estar cada 3 meses tratando de... Me va a quedar años y años y no logro nada, pero ahora sí puedo escribir en un día 10 emails a 10 investigadores y que me responda uno. Y seguro que te va a responder, porque a mí de hecho me llegan correos de estudiantes. La semana pasada me llegó un correo de un estudiante que me dijo, mira, estoy haciendo el pregrado, me interesa mucho el tema de plasmas astrofísicos, pero necesito un apoyo y necesito que me apoyes. Y claro, no me conocía de nada. Y yo le dije, por supuesto, y le envié entonces un artículo y ya estamos trabajando. Entonces es así como se hacen y se tejen las redes. Y por eso digo que es tan importante la parte humana en la ciencia. Porque el rigor de la ciencia está muy bien, pero estas interacciones son humanas. Entonces hay que interactuar con la gente, hay que compartir historias y esa es la manera de abrirse paso. Claro, hay que venir a ayudar, colaborar. Sí. Porque hay científicos que se cierran a eso, pero creo que crecemos más y llegamos más lejos trabajando juntos. Por supuesto, sí, yo creo que ya esa época en la cual la ciencia era vista como un curubito allá donde solamente los sabios podían llegar y el resto de la gente pues tenía que estar ahí mirando a ver qué era lo que ellos conspiraban ahí en ciencia. No, ahora la ciencia creo que es tema de todos, absolutamente todos. Y las implicaciones que tiene la ciencia pues están en todo nuestro día a día. Qué genial. Quiero compartirte una historia personal porque
Cuando yo estuve en mi formación, una vez le escribí un correo a un doctor allá en Estados Unidos, que es un médico aeroespacial que está entrenando astronautas en Virgin Galactic. Ajá. Y tuve la oportunidad de ver una de sus charlas y dije, voy a escribirle. Le escribí un correo, doctor, me encantó su charla, me encantaría ir allá, hacer lo que usted hace, me parece impresionante. Sí, claro, por supuesto, dime cuándo puedes, hay que hacer algunos formatos, pero bueno, eso es cuestión de administración, pero lo podemos hacer. Y gracias a eso pude cumplir uno de mis grandes sueños, que era ver un vuelo espacial, estar en una nave espacial y entrenar, bueno, ayudar a entrenar astronautas. Wow. Y eso lo conseguí con un correo. Ajá. Sí, no sé por qué a veces nos cuesta tanto y no lo pensamos una vez, 2 veces, 3 veces, pero no tenemos nada que perder, absolutamente nada que perder y muchísimas cosas que ganar. Y por eso digo que mi experiencia y con los colegas que sé que tienen este tipo de solicitudes de estudiantes que les escriben, pues en la mayoría de los casos ellos están abiertos y están ansiosos de encontrar gente que le guste lo mismo que hacen ellos y que esté motivada. Y sobre todo ahora, ¿no? Donde la juventud, pues infortunadamente está muy dispersa con muchas cosas. Alguien que se interese por la ciencia, pues casi que hay que apoyarlo y es cuidarlo. Sí, total. Sí. Y divulgar científicamente hoy en día es extraño. Incluso para mí, pues yo soy de esta época, pero para mí es raro porque, por ejemplo, los capítulos que he hecho, los reel o los short que yo subo, se viralizan mucho más que los videos. Y digo, es la forma como también se le empieza a llegar a las personas como consumen hoy en día el producto. De acuerdo. Y tal vez de alguna forma, tal vez de esos 1000 o 2000 que ven el video, uno que logre empatar y haga su vida de esto, eso es increíble. Sí. De todas maneras, me recuerda la pregunta que le hacían a alguien, no recuerdo quién, de cómo hay que divulgar la ciencia. O sea, ¿cuál es la mejor manera de divulgar? Con estos reels cortitos o tal. Y la respuesta era, todas las maneras, todas son necesarias y todas están llegando a alguien. Entonces tú puedes escribir ciencia, contar chistes de ciencia, si eres bueno, dibujar y hacer imágenes de ciencia, y todo es necesario y todo va a llegar a alguien que le gusta eso. Y eso lo llevo al campo de la publicidad. A mí, por ejemplo, no me motivan casi ninguna campaña de publicidad. O sea, de hecho, cuando yo veo una campaña de publicidad, siento como un rechazo a eso y no consumo eso. Pero me llegan otras cosas. Entonces puede que me llegue una publicidad que ya está mandada a recoger, que no funciona, pero a mí sí me funciona. Y yo creo que así como a mí me funciona esa publicidad, hay gente que le funcionan otras cosas y al final siempre hay alguien que está ahí disfrutando del contenido que se generó, sea cual sea, que genere como se genere. Sí. La ciencia tiene muchas formas de hablarse y lo que hablamos ahorita, muchas formas de percibirse sonoramente, visualmente. Increíble. Y es que hay tantas mentes como seres humanos y tratar de ponernos a todos en el mismo y cortarnos exactamente igual y nos gusta esto. No, somos muy diversos. Vamos a ser los también. Policías de la ciencia tampoco. Doctor, hablar con usted otra vez siempre es inspirador y un gran espacio, escucharlo es increíble. Bueno, ha tenido muchas formas de divulgarse y de las formas en las que yo he escuchado y he visto sus productos han sido, para mí, de las mejores que he tenido. Muchísimas gracias. No, de verdad que me enorgullece pues saber que hay una continuidad y que hay más gente, te lo dije antes, que necesitamos más gente que haga este tipo de cosas, ¿no? Que le dedique su esfuerzo, su tiempo, su vida y muchas veces, pues claro, podrías estar haciendo otra cosa, pero estás aquí haciendo una entrevista, charlando de manera amena, soñando con que esto llegue a mucha gente, que seguramente lo hará, pero lo que decías antes, con que llegue a una persona y esa persona transforme su manera de pensar, se motive, ya será valioso, ¿no? Y habrá valido la pena. Entonces te felicito, ojalá este programa siga por muchos años y yo seré ahí fiel oyente y estaré ahí pendiente de todos los temas y ojalá en el futuro me vuelvas a invitar. Por supuesto, bienvenidísimo. Muy bien. Y que estemos como el doctor Ginás con toda esa experiencia y con las canas y todo, pero todavía dándola. Tremendo. Una pequeña anécdota, uno de mis personajes más queridos científicos cuando yo era pequeño era Roger Penrose.
Y me leí pues sus libros, mi hermano también tenía todos los libros y yo ojeaba, no entendía muchas cosas, pero cuando yo me fui de Colombia, lo primero que quise fue ver a Roger Penrose en persona y lo logré ver en un college en Londres. Él ya tenía 70 y pico de años, en una conferencia que él dio con unos acetatos viejos que puso uno sobre otro, iba completando cosas y yo no entendí nada, pero el simple hecho de estar ahí enfrente de esa persona que me había motivado y que me había inspirado es sentir el peso. Y luego lo volví a ver 20 años después, en otro evento donde él sacó las mismas acetatos viejos, tampoco entendí, pero era como el personaje que a mí me inspiraba más y entonces es una divulgación rara, compleja en el sentido de que es muy mal divulgador, pero logra el objetivo que es que uno esté ahí como, ay no, qué maravilla, ¿cierto? Entonces por eso digo que hay muchas formas de divulgar. No tiene que ser el más histriónico, o el que hable mejor, o el que tenga mejor voz, o el que se mueva mejor. Puede ser simple una persona ahí que tiene algo que llama la atención. Así como cuando uno va a Grecia o a Roma y hay un montón de ruinas, y alguno puede decir, pero pues, ¿qué le ven a esas ruinas? Está todo tirado por el suelo. Pero alguien que sabe que ese es el peso de la historia y que está caminando sobre ese peso de la historia, ya, no necesita nada más para inspirarse. Bueno, Doc, nos veremos tal vez en unos días, unos meses, unos años. Miraremos para atrás y nos preguntaremos qué ha pasado. ¿A dónde llegó todo esto? ¿A dónde hemos llegado? Muy bien. Bueno, que sea así, Daniel, un abrazo y bueno, a todos los que nos vieron y nos escucharon, pues ojalá nos sigan viendo y escuchando porque hay material para rato. Sí, claro que sí.